Virgo 21 del Lunieliocrón 2016, día lunes, después del nacicierto del Gran Shiloh, que según Satán es agosto 29 del año 2010, día domingo. Doctrina: ¿en qué consiste la llegada del Catún 13 o el tiempo del Catún 13? Dice el gran Elohim Weor Shammah Jael: queridos hermanos del pueblo de Dios y todos los demás habitantes de la tierra, os saluda y os habla el gran comendador, un humilde servidor vuestro de la humanidad y de los dioses en la tierra. Como os había dicho hace algunas horas, cumpliendo la voluntad divina en este día, y sabiendo la gran cantidad de sucesos que se ciernen sobre la humanidad, siento el deber supremo de poner en vuestro conocimiento aspectos de gigantesca importancia que no se pueden callar a los ojos y los oídos de los que moran en la tierra, porque atañen con la vida de las humanidades y de las múltiples razas, pueblos, naciones y lenguas que habitan la tierra, y que si fueren raídas de sobre la faz del mundo y este servidor vuestro y de los dioses no las hubiere dicho, quedaría el peso cósmico de la responsabilidad por causa del silencio de haber callado a una humanidad que si apagaba su existencia, el riesgo grave que se cierne sobre la misma. No es mi deseo sembrar pánico, pero sí por temor a ello, la humanidad perece en la ignorancia. Es grave el karma, por el silencio de quien conoce el gigantesco peligro, y sería como el atalaya en cuya responsabilidad una ciudad reposa segura y ve venir la fuerza destructora, y por no sembrar el pánico en la ciudad, guarda silencio, y la ciudad cae víctima de los invasores. Toda la sangre derramada cae sobre el atalaya, que en silencio, cómplice con los destructores, calló el peligro que se avecinaba, quitando así la oportunidad de salvarse, si no todos los de la ciudad, algunos de ellos. Así el mundo de nuestros días. Como os dije, queridos hermanos, en la primera ocasión que hablé de los terribles rigores del Catún 13, solo os escribí algunas de las tantas cosas que los venerables maestros me describieron al respecto. Pero hoy, dadas las nuevas circunstancias que nos rodean y que amenazan la vida en la tierra, no puede continuarse mi silencio. Se hace indubitablemente indispensable que en esta oportunidad os haga conocedores de pormenores más específicos que debemos conocer como miembros del pueblo de Dios, pues la gravedad del riesgo rebasa cualquier expectativa, rebasa cualquier aproximación. Es más, la mente humana no alcanza para comprender la verdadera envergadura del peligro. Tal vez solo alcanza a ver algunos de los resultados. El 20 de este mes en que estamos y que está terminando, los observatorios de la Tierra y sus instrumentos detectaron una especie de incendio en la atmósfera del Sol que generó como resultado la apertura de un gran orificio, efecto de la actividad interna del Sol, y que el plasma solar, por la activación interna del mismo, efectos del Catún 13, o efectos de la llegada de esa época, amenaza con que es solo el principio de una actividad jamás antes sucedida, cuyo primer resultado ofrece como riesgo una gigantesca emisión de energía contra la Tierra, que amenaza con cambiar inclusive hasta los campos magnéticos de la Tierra. La ruptura de la atmósfera solar produce el riesgo que se presenten explosiones solares, como las que sucedieron hace algunos días, que esas explosiones solares
produjeron efectos devastadores en el Sol, donde murieron o desencarnaron millones de los que allí habitaban. Y mostrado en el férreo calor de estos desiertos donde estoy, supe que el venerable maestro Samael Joab Bator Beor tenía 3 cuerpos inmortales en el Sol, y que en el esfuerzo de contener el vigor de las explosiones, él, con millones más, ubicaron en la boca del fuego, donde construyeron un gigantesco mandala, sus cuerpos, para así interponerse entre el fuego solar y la tierra. Y sus cuerpos, uno de los 3, con más de 5 millones más que estaban sobre esa zona mandálica, se convirtieron en polvo cósmico, conteniendo el furor y la furia del fuego, que si ellos no se hubiesen ubicado allí, tal vez el escudo energético que tiene la Tierra habría sido impotente y la humanidad hoy sería historia. Pero hoy, el peligro ha vuelto a levantarse y ya no solamente es una explosión, sino la ruptura de su campo magnético, lo que puede generar múltiples explosiones que lanzarían gigantescas llamaradas de fuego solar contra la Tierra, la cual la misma ciencia ya lo evalúa y lo ve como un grave riesgo, que lo primero que destruirían serían los sistemas de comunicación y luego las redes eléctricas. Y os digo, este es solo el inicio de la actividad solar, porque ese descontrol produce como resultado que los fuegos solares broten a la superficie del astro solar como nuevas explosiones, ante las cuales las que ya sucedieron serían diminutas chispas. Esto también produce el riesgo, por fuerza de atracción desequilibrada, de que los fuegos internos de la Tierra quieran aflorar a la superficie, lo que haría de la superficie del mundo un impresionante mar de fuego, que evaporaría el agua de los mares, convirtiéndola en vapor, generando la activación de gigantescos volcanes que existen en la Tierra, de los cuales la humanidad no se ha alcanzado a imaginar en su totalidad el daño que producirían. De esos volcanes existe uno en los Estados Unidos, que al hacer erupción, en los primeros segundos de la erupción volcánica, puede borrar 3/4 partes de los Estados Unidos y haber cubierto la Tierra, en cuestión de minutos, de lava en su totalidad, sacarla de su órbita y hacerla estrellar contra cualquier otro mundo, o por la fuerza gravitacional del Sol, lanzarla contra el Sol. Algo de esa magnitud, en ese momento, ya no habría mucho por hacer sobre la Tierra para salvar a las especies, pues en ese instante ya estarían siendo pasto del fuego, o ya estarían extinguidas, y ya solo seríamos espíritus fuera de nuestros cuerpos, mirando cómo el globo de la Tierra se precipitaría contra el Sol, generando un pavoroso desastre, que sería como una especie de ficción nuclear, en la cual los sistemas solares serían los átomos que se convertirían en energía, sucediendo así lo escrito en las Sagradas Escrituras, cuando dice que 1/3 de las estrellas del cielo desaparecerían. Tampoco es ignorado por la ciencia, algo que ya los mismos científicos han detectado, y que es Júpiter, el gigante del sistema solar donde estamos, se está incendiando, y las fumarolas de su incendio han sido detectadas por algunos observatorios, y han detectado que se está activando dentro de Júpiter un campo magnético termonuclear que lo está desequilibrando, y que en el principio amenaza que una de sus múltiples lunas, una de las más grandes, se está cargando eléctricamente, y por cuanto tiene una capa de hielo de aproximados 30 kilómetros de espesor,
esa capa al sobrecargarse, sin tener una descarga controlada, puede explotar, no solo enviando gigantescos meteoritos de hielo, sino un bombardeo eléctrico de carácter nuclear que barrería en segundos la vida en la Tierra. Pero al continuar esa actividad en Júpiter, puede llegar a generar una explosión, la cual diluiría por la gran abundancia de energía los campos gravitacionales de los mundos del sistema solar, lo que los dejaría como globos a la deriva que por sus fuerzas de gravedad se atraigan entre sí sin control alguno, convirtiéndose en polvo cósmico al impacto, y que esos pedazos, al convertirse en energía, harían lo mismo. Diluirían el campo gravitacional de los mundos de otros sistemas solares, los cuales, como una especie de efecto dominó, se unirían a esa especie de fisión nuclear de tipo estelar y galáctico. El Catún 13 es en realidad algo gigantescamente sublime, pero terriblemente catastrófico. El Catún 13 es una grande oportunidad para que el género humano, si logramos que la humanidad desista de su forma pervertida de vivir y la inmensa mayoría se hagan mutantes, los efectos catastróficos del Catún 13 desaparecerían y entraría la Tierra a una nueva etapa en la cual los habitantes de la Tierra serían superhombres. Pero si no fuere así, se corre el terrorífico riesgo de que no solo desaparezca la Tierra, sino muchos mundos de este sistema solar. Os quiero decir, estimados hermanos, que los venerables hermanos mayas, quienes predijeron con gigantesca precisión muchos de los sucesos de la historia, empezaron el conteo de su calendario el 11 de agosto del año 3113 antes de Zeus, el plagiador de Cristo, al que el mundo profano llama Cristo, fecha exacta y precisa en que la venerable Venus Afrodita nació entre los griegos hace 5123 años, y que corresponde a la fecha cero del conteo de estos sabios visualizadores de los tiempos, las edades y los incontables avatares del tiempo. Y ellos, cuando empezaron este conteo hace 5123 años, o sea, en la cuenta de los sabios mayas, correspondía esta fecha a 0 Bactún, 0 Catún, 0 Tun, 0 Uinal y 0 Kin, que corresponde exactamente, como ya os dije, al 11 de agosto del 3113 antes del nacimiento de Zeus, día exacto en que la venerable Venus y Afrodita nació en el Olimpo de los griegos, y que fue exactamente el mismo día en que los dos salvadores gemelos, Hunab-Pun e Ixbalanque, triunfaron en la batalla contra los habitantes del inframundo. Fue en esa época cuando iniciaron los mayas el conteo del gran ciclo de 5125 años, que es la rueda temporaria con que ellos midieron las edades, y que coincidió ese inicio también con el nacimiento del gran Hun-Nal-Ye, el primero de los hijos del maíz, que dio origen a los nahuas, a los aztecas, a los zapotecas, a los toltecas, a los olmecas, a los huividotoltecas y a todas esas legendarias antropogénesis o culturas que se contactaron con los habitantes de otros mundos, entre ellos con el legendario Pacal, cuya tumba fue ubicada en el centro de Tenochtitlán, en la Tenochtitlán donde habitaron los caballeros del cuarto sol, los caballeros jaguares, que escribieron y dictaron el Popol Vuh, el Chilam Balam, o sea, el mensajero de los jaguares,
antropogénesis que sabían con impresionante exactitud que el gran secreto para la salvación, para la estirpe humana, no es otro, sino la mutacel del enseminis, o sea, de la energía sexual, así como el dios Pacal se lo enseñó a esa raza de mutantes. Y con ello pudieron abrir los ojos para atravesar las edades, avisorando el fatídico porvenir que se cernía y se cierne sobre la humanidad en el sombrío porvenir de los tiempos. Sombrío porvenir que hoy está a las puertas de nuestro presente, en un pavoroso presente donde están por cumplirse los cataclismos que esos videntes vieron y que son el resultado de la constante fornicación de los habitantes de esta y otras esferas que han botado su energía genética en el pasar de las edades. El cosmos es una mecánica celeste que en un perfecto engranaje se mantiene y se sostiene, fluyendo y refluyendo, y sosteniéndose en el avance, en el retroceso y en el avance de los globos y de los mundos. ¿En qué consiste la llegada o el tiempo del Catún 13? Consiste en el máximo punto de aceleración de los átomos que conforman la masa de todos los mundos de la tercera dimensión. Es algo así, venerables hermanos, como llegar al punto máximo de la aceleración de un motor, cuyas piezas se ven sometidas a la máxima prueba cuando está en su punto máximo de velocidad. Cuando los mayas, hace 5123 años, iniciaron la cuenta de su tiempo, estábamos en el alfa, estábamos en un cero Bactún, cero Catún, cero Tun, cero Uinal, cero Kin. Ese era el alfa. Hoy estamos en Omega, en el tiempo de las grandes velocidades. Estamos en Omega, y ese estado de Omega no solo es una teoría, es una impresionante realidad. Si en el momento máximo de la aceleración de ese motor alguna pieza falla, no solo peligra a dañarse la pieza que falló, sino corre el riesgo de despedazar muchas más. Los átomos de la masa oscilan a una velocidad específica. Los átomos de calcio, los de magnesio, los de silicio, hierro, manganeso, cadmio, cobalto, níquel, plata, cesio, rubidio, bismuto, plomo, estaño y todos los demás. Cada uno tiene en el tiempo de alfa una velocidad específica con la cual oscilan, o sea, las partículas que conforman esos átomos y que giran en torno a sus núcleos van a una velocidad en el tiempo de alfa, pero esa velocidad en el tiempo de omega es 13 veces mayor que en el tiempo de alfa, o sea, que si las partículas de un átomo en el tiempo de alfa giran 5 millones de veces por segundo, en el tiempo de omega girarán a 65 millones de veces por segundo, 13 tantos más. Y esto no solo sucede a los átomos de la masa. Los sistemas solares son átomos de otra masa gigante, o sea, que los sistemas solares donde nosotros vivimos son macroátomos. Y os digo, queridos hermanos, la Tierra es un electrón de un átomo de calcio llamado Sistema Solar de Oort. Por eso aquí en la Tierra se llama eléctrica esa que va por los cables. Si la Tierra fuera un protón, no sería energía eléctrica que viene de electrones, sería energía protónica, que sería una corriente de protones, pero estamos en este electrón de este átomo de calcio, de una molécula de calcio, en una gota de leche
llamada la Vía Láctea, y que esa gota de leche tiene alrededor de 150.000 millones de átomos, o sea, 150.000 millones de soles, cada uno con una gran cantidad de mundos girando a su alrededor, llenos de humanidades incontables, que todas están y estamos en riesgo, ya que la aceleración en el Catún 13 llega al punto máximo, no solo para nuestro sistema solar, sino para los sistemas solares que se encuentran en el área del cosmos, del tritocosmos en esta área del mismo, lo cual compromete a 1/3 de los sistemas solares de la Vía Láctea, que son 50.000 millones de sistemas solares, solo en lo concerniente a la Vía Láctea. Y resulta que así como la Vía Láctea, en el área que se encuentra en riesgo, hay 3.000 galaxias más en riesgo. ¿A qué se debe esto? A que no se encuentra esta área del cosmos con el suficiente equilibrio que se requiere para resistir ese punto máximo de aceleración, que es una etapa en la respiración cósmica y que es semejante a un motor que por falta de aceite se puede quemar al ser acelerado al máximo. Por eso se está incendiando el Sol, se está incendiando Júpiter, porque estos mundos no tienen suficiente Fuconsaja, el suficiente Albíticos, no tienen el suficiente Retifaz, tampoco tienen el suficiente Petalbíticos, los cuales ejercen la bitracción que necesitan los mundos para resistir ese fuerte punto de aceleración. Tampoco tienen los mundos de esas áreas el suficiente Fojares, elementos que conforman algo así como el combustible lubricante del engranaje cósmico de las esferas y que mantienen en absoluto equilibrio a los mundos, pero que si los mundos son sorprendidos en insuficiencia de estos componentes, se corre el riesgo de una gigantesca conflagración atómica, ante la cual las bombas de Hiroshima y Nagasaki son menos que una diminuta chispa, la más diminuta que nos podamos imaginar. Pues solo de la Vía Láctea se pueden llegar a convertir en energía 50.000 millones de sistemas solares, entre los que se cuenta el nuestro, y eso sucedería en alrededor de 3.000 galaxias. Por eso los mayas dijeron que se partiría la cara del Sol y que la luna se precipitaría sobre la tierra. Tal vez algunos pensarán, pero los venerables maestros movieron la tierra 15.000 años en el futuro. Os digo, así fue. Y por eso los cambios geológicos no se han presentado, porque ellos están deteniendo a Hercólobus detrás de Saturno. Pero ya esto rebasa las proporciones de Hercólobus, o sea, Barnard. Más aún, los venerables maestros, como grandes luchadores por la salvación de las humanidades, sabemos que, como sucedió en el Sol, y os lo dije antes, están para entregar hasta sus propias vidas. Ellos movieron la Tierra 15.000 años en el futuro, pero el área que está en riesgo de extremo a extremo abarca un aproximado de 5 millones de años luz, o sea, los venerables maestros movieron la Tierra 15.000 años en el espacio, lo que hizo que los cambios geológicos no hayan sucedido. Pero el riesgo del Catún 13 va más allá de esa distancia, o sea, más allá del radio del riesgo. No es que lo que ellos hicieron sea inútil. Ellos nos dieron un espacio de tiempo para prepararnos, para enfrentar algo mayor, y que tenemos la grande esperanza de que por ser mutantes de la Tierra, hagamos lo que a nos compete,
pues en incontables millones de mundos y de soles hay conglomerados mucho más incontables, haciendo hasta lo inimaginable para detener. Ya no podemos decir este cataclismo mundial, sino esta hecatombe intergaláctica. Por eso los mayas vieron que el cielo lloraría sangre. Fuera de esto, hay algo también más impresionante, y es que en las regiones limítrofes a donde hay el riesgo del desastre, se encuentra el riesgo de una gran batalla entre los ejércitos de Dios y los ejércitos de unas regiones que se llaman las regiones de los agafandos, otras regiones que se llaman aparcandiskaps, también otras regiones que le llaman Ramka, y de otras áreas del cosmos, de donde vienen los Vilcos y los Blascos, y que estos monstruos, ante el posible riesgo de una conflagración de millones y millones de mundos, se lanzarían a robar esferas de en medio del desastre, para robar de ellas algo que se llama Fukonsaha, y que es precisamente lo que los mutantes emplean y que está en algunos soles y mundos para lograr el equilibrio de los mismos en los máximos fragores del Katun 13. La tierra donde habitamos, queridos Hermagdus, es una ínfima arista de polvo en medio del inmenso mar de incontables millonadas de mundos que están en peligro. Tal vez, amados hermanos, nunca pasó por nuestras cabezas que el sol que nos alumbra fuese a ser golpeado por catástrofe alguna. El sol que nos alumbra está dentro de los soles que van muriendo. Él es un escalón más en la gigantesca escala de Jacob que lleva hacia los soles ajálicos y soles de los Gloriams, que son los soles inmortales, y que hay el riesgo que el sol que nos alumbra, si no actuamos con presteza y rapidez, entre una ola de erupciones, de las cuales lo que ha ocurrido es solo el principio. Hay algo que también es muy concluyente y es lo siguiente. La venerable Venus Afrodita nació el 11 de agosto del 3113 a.C., o sea, en el momento cero del conteo del calendario maya, preciso cuando la victoria de los dos gemelos salvadores, Hunab-Puk e Isvalanque, y en esta época, en el presente, nuestra adorada Madre Cósmica Afrodita, 5123 años después de un 13 de agosto del 2010 en el desorden satánico, se fue de la tierra a los soles, casi exactamente el mismo día de su nacimiento, en aquel legendario otrora de tan remota etapa. Hoy, cuando estamos a 2 años de cumplirse en los 5125 años, en medio de los fragores del Katun 13, contabilizado así en el calendario sagrado, conocido como Tzolk'in. La venerable Madre Cósmica Afrodita, la cual endechamos hoy con nuestras lágrimas y las lágrimas del pueblo de Dios, se fue como guerrera del cosmos al sol que nos alumbra y que está siendo accidentado con explosiones y cataclismos que ya quemaron parte de su atmósfera y que han producido un hueco que atenta contra la vida de la Tierra, o sea, que han continuado habiendo explosiones en el Sol y continúan crujiendo los cimientos de esta área del cosmos. Y es nuestro deber inaplazable comprender la gravedad de esto sin entrar en pánico. Porque os digo, hermanos, ¿para dónde corremos? Tendríamos que poder salir de la Tierra y viajar 5 millones de años luz más allá. Pero es posible que no alcancemos, porque nos fatigamos solo con correr 2 o 3 kilómetros.
tenemos que correr es hacia adentro, hacia allá, donde está el poder de Dios. Y os digo, hermanos, el hombre o la mujer que derraman su energía genética, su semen, son genocidas, cosmocidas, suicidas, porque están contribuyendo a la destrucción, no solo de su propia raza, sino de incontables millones de razas. Estamos en una emergencia a nivel cósmico, porque un cataclismo a nivel mundial sería lo menos grave. Pero es posible que con lo que os he dicho en este día, tengamos una mayor claridad de las proporciones del peligro. La venerable Madre Afrodita y los ejércitos de Dios están apostados. Ella como una gran guerrera, los venerables maestros e incontables millones y millares de millones de esparabeles al mando del gran guerrero Jehová, Dios de los ejércitos del cosmos, están aprestados en los límites de esas regiones para hacer frente a las bestias que quieren embestirnos, para capturar sistemas solares y de ellos sus habitantes, para extraerles los órganos cósmicos de conexión con Dios. Y hoy las cifras nos muestran que nuestra sacra y venerable Madre Afrodita viajó luchando y sigue luchando desde esa inconmensurable distancia, por lo mismo que vinieron a luchar ellos en la tierra. Os digo, queridos hermanos, nosotros, como ejército de salvación mundial, estamos obligados y obligadas a dar la batalla sin rendirnos. No podemos fallarle a los ejércitos del cielo y a sus grandes comandantes, y como su ejército en la tierra, debemos luchar sin tregua, no en una lucha para agredir a nadie, sino en la lucha de la revolución de la conciencia, en una lucha por mutar nuestra energía y en una lucha por desde el templo enviar los ríos y los mares de componentes cósmicos que necesitan los mundos para resistir y no quemarse, como ya nuestros ojos físicos lo están viendo con el Sol y con Júpiter, para lo cual debemos acelerar la evangelización para aumentar los mutantes de la Tierra, y debemos acelerar la construcción de los mandalas en el gran templo vegetal Sacro Aquarius, como punto principal energético de la Tierra, desde donde estará la mayor fuerza que desde la tierra se envíe hacia los soles, primero el que nos alumbra, y de ese a otros. Así de que lucharemos con todo lo que haya a nuestro alcance por vencer la furia del Catún 13, que amenaza no solo nuestras vidas. Ahora entendéis en mejor forma el tamaño y la proporción de la amenaza. Espero que eso sea así, estimados hermanos, ya que la conciencia y el conocimiento nos harán libres. Tal vez hoy entendéis mejor lo que se cierne sobre nuestras cabezas, porque un incendio y una explosión de esa cantidad de mundos no alcanza a caber en nuestras cabezas humanas la proporción del desastre.